Ok, ahí estamos. Trabajando todavía con la parte sintáctica y finalizando la parte sintáctica, porque nosotros ya construimos el árbol, ya vimos cómo funciona por medio de la pila, toda la estructura, la sentencia, cómo van comparándose regla con carácter encontrado. Entonces, esta parte maneja al momento también de estar realizando el análisis, también tiene un buffer, que el buffer es completamente igual en cuanto a cómo lo maneja la parte léxica. Si ustedes se recuerdan, en la parte léxica nosotros vimos acá un buffer que se le llama pares de buffer porque al final está seccionado, está dividido en dos. Esto con el objetivo de que el análisis sea bastante rápido. Pero si ustedes se recuerdan, en la parte léxica, lo que almacenaba dentro del buffer eran categorías léxicas, eran lexemas. Entonces, por ejemplo, solo almacenaba nada más un if. Luego almacenaba otro tipo de comando. Porque lo que iba buscando únicamente era que esta parte se cumpliese con ser un lexema. La diferencia de ahorita es de que lo que va a almacenar en cada par de buffer o en cada lado del buffer, pues son prácticamente estructuras. Si una estructura falla, pues es lo que va a ir deteniendo según cómo se vaya a manejar los errores, que eso lo vamos a trabajar ahorita también. Entonces, almacena aquí una estructura completa y recuérdense que la estructura completa va por medio de líneas. Entonces, va a ir almacenando línea tras línea dentro del buffer buscando la estructura que vaya a colocar. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta parte, A es mayor que B, esto lo almacena acá y aquí hay un pequeño salto de línea porque aquí se van a registrar todos los blancos para que la estructura se cumpla. Entonces verifica que el orden esté bien. Una vez que topa acá, funciona de igual manera el centinela y el puntero de avance y el puntero de lectura para poder verificar que cuando se tope acá, esta parte ya esté llena también. Del otro lado aquí no tengamos ningún problema. Podemos colocar aquí es A igual a 10. Y aquí tenemos otro blanco. Entonces, cuando se llena ya de un lado el buffer, ¿verdad? Se pasa del otro lado, pasa tanto el cabezal, la avanzada y el cabezal lector. Y cuando esto sucede, viene vacía esta parte y luego vuelve a cargar nuevamente otra estructura y va a ser la forma en la cual va a ir analizando estructura por estructura la memoria que nosotros que tengamos. Algo muy importante, el buffer va a ser controlado directamente por la tabla LL1, ¿verdad? La tablita aquella que nosotros construimos en su momento de las funciones, de un lado están los terminales y del otro lado están los no terminales, y a qué funciones. Entonces, esta va a ser controlada por esa pequeña tablita, ¿verdad? Esta tablita es la que va a ir almacenando, por ejemplo, si nos topamos con una A, ¿verdad? Busca la función, verifica que la estructura sea la correcta y empieza a avanzar. Se va a detener la memoria cuando encuentre una estructura que no esté bien ordenada. En la fase léxica, el buffer se detenía hasta que el lexema no estaba bien formado, dependiendo cómo esté controlado. Aquí es la estructura la que a nosotros nos interesa. Entonces, es prácticamente lo mismo y no vamos a hacer mayor problema de esto porque funciona de igual manera, ¿verdad? Única diferencia es de que busca estructuras únicamente. ¿Qué sucede cuando nosotros nos topamos con un error? Perdón, me salté, primero era el control de errores, perdone. El análisis sintáctico también trabaja y controla los errores. Esto porque recuérdense de que una cosa es encontrar todos los lexemas, o sea, que las palabras estén bien escritas, que es la primera fase, y ahí va a pasar, ahí no hay ningún problema. Es problema de la segunda fase verificar de que todo esté perfectamente ordenado en la estructura que debe de ser. Entonces, y aquí en la parte del control de errores hay dos cosas que hay que considerar mucho y considera mucho en cuenta el compilador para poder verificar qué tipo de errores
Lo primero que hace el compilador es determinar esta parte. Uno de los aspectos importantes es esto, que es la cuando nosotros estemos controlando un error, tenemos que verificar o tiene que verificar el compilador la naturaleza del error. ¿Por qué se dio ese error? ¿De dónde nació ese error? Aquí no es de que una palabra esté mal escrita, sino que una estructura está mal escrita. ¿A qué se debió ese error? ¿Verdad? Entonces, esta es una de las cuestiones muy importantes que tiene el análisis sintáctico. Le interesa mucho la naturaleza del error. ¿Desde dónde nació el error? Porque recuérdense que es una estructura. En el análisis léxico, pues lo que verificaba era que todo estuviese bien escrito. Por ejemplo, venía, este bloque está bien escrito, está bien. Este bloque está bien escrito, muy bien. Este bloque está mal escrito, perfecto. No le interesaba nada más, solo determinaba, este está mal escrito y se acabó la huya. En cambio, ahorita sí le interesa la naturaleza de error, porque cuando no encuentre algo en su lugar, tiene que verificar a qué se debió o por qué se debió ese error. Por ejemplo, cuando se tiene, por decirles así, no se colocó un punto y coma al final, tiene que verificar por qué está pidiendo un punto y coma. Antes de decir, miren, el error es un punto y coma, regresa y verifica que el error nació desde el primer bloque de código. Entonces, sí le interesa la naturaleza del error para poder determinar y poder controlarlo. Fuera de la naturaleza del error, también le interesa, y esto es algo bien complejo al momento de programarlo, lo que es la intención del programador. Y esto lo hace tanto el compilador como el intérprete porque le interesa realmente qué es lo que quiso hacer el programador con esa su estructura, ¿verdad? Por ejemplo, posiblemente hizo una función, no sé, una función, colocó la palabra función, como la colocamos nosotros, función suma, por ejemplo, abrió paréntesis, colocó su par de argumentos, luego inició su bloque de códigos, por decirles así. Aquí la palabra función está bien, la palabra suma está bien, símbolos está bien, pero aquí hay un error sintáctico, porque nunca cerró el paréntesis que está aquí. Entonces tiene que verificar qué es lo que quiso hacer con ese carácter que no se agregó el programador. En este caso, tiene que verificar, bueno, lo que quería hacer era una función. Entonces, como detectó la naturaleza del error y detectó la intención del programador, es bien fácil decirle al compilador, fíjense que el error es acá, ¿verdad? O ya sea que se autocoloque en los lenguajes actuales, pues cuando uno escribe mal algo se lo corrige, y de igual forma aquí va a ser bien fácil identificar error en la función suma, porque detectó que es lo que quería hacer el programador. Quería hacer una subfunción, solo que la escribió mal. Entonces el error que le voy a mostrar yo es un error de la función. Esto lo puede realizar porque trabaja a través de estructuras. Como ya se sabe cómo es la estructura de una función, entonces va a ser bastante fácil poderle determinar la estructura o el error lo tuvo dentro de la función. Entonces, en base a estas dos cosas de conocer la naturaleza del error y la intención del programador, nosotros podemos controlar los errores a través de reglas, ¿verdad? La primera regla para poder controlar el error son las reglas, vamos a colocarlas acá, las reglas de la palabra clave. Así se le llama a esta regla. Fíjense que estas reglas son muy similares a los que ustedes trabajaron en las expresiones, con las expresiones regulares para controlar los errores léxicos, perdón. Un error léxico era bien fácil controlarlo a través de expresiones regulares, dijimos, porque nosotros escribíamos que si cumple con esa expresión regular, fijo es un error. Entonces, acá las reglas de la palabra clave vienen descritas dentro del compilador cuáles son las palabras claves, ¿verdad? Y en base a esa palabra clave o palabra de sistema determinar el tipo de error que debe de ser. Dicho en otras palabras,
ya están establecidas el tipo de error en dado caso de que esa palabra clave cause ese problema. Por ejemplo, si yo estoy y está la palabra clave función y apareció en su línea, entonces decimos que es un error de la palabra, de la palabra reservada función, ¿verdad? O si yo dejé la estructura bien hecha, anclada a la palabra clave if, y cuando no se cumpla eso, directamente nosotros le vamos a decir que ese error pertenece a la condición if, ¿verdad? Entonces, esa es la primera forma de controlar. Que a cada palabrita clave ya se le coloque los posibles errores que vaya a tener según la estructura que sea. Es una forma muy no sencilla, sino que una forma bastante práctica de poderlo colocar. La segunda regla para poder controlar los errores es la regla antipánico. Fíjense bien en esto. En la parte léxica, nosotros hablamos del control de errores en modo pánico, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué dijimos en el modo pánico? Es cuando detecta un error y como todo compilador en cualquier fase, si yo encuentro un error, no se puede detener, sino que tiene que seguir y seguir. Entonces, lo que hacían era esto, si ustedes se recuerdan, cuando tenía un montón de lexemas o un montón de tokens y empezaba a verificar, esto cumple, esto no cumple. Aún así, iba en modo pánico hasta encontrar algo bien formado. Entonces, cuando ya encontraba algo bien formado, podía determinar este error, podía corregirlo, cambiarlo, cambiarle una forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modo pánico. Ahora, aquí se trabaja por medio de la regla antipánico. ¿Por qué no funcionaría el modo pánico acá? Porque acá no está analizando lexema por lexema, sino que está analizando estructuras. Imagínense esta parte si fuese el modo pánico, a cómo se trabaja de forma estructurada y a cómo se trabaja ahorita también orientado a objetos, se trabajan por medio de funciones. Por ejemplo, si yo tengo una función 1 acá, hay un montón de códigos, aparece, esta es la primera función nombre X. Y aquí tendríamos nosotros la función 2 y aquí podemos tener nosotros la función 3 hablando de funciones. Entonces, si al momento de estar analizando, imagínense, se topa con un error acá y fuese en el modo pánico, tendría que continuar todo el análisis hasta que encuentre, bueno, aquí ni siquiera aplica porque dice que hasta que encuentre un token bien formado. Aquí encontraría una estructura bien formada. Pero si ya me cambié de otra estructura bien formada, ya no puedo analizar la estructura donde estoy. Esta estructura que está en rojo era la que estaba mala. Entonces yo no la puedo dejar pendiente hasta encontrar otra estructura bien formada. Entonces no funciona el modo pánico, sino que tiene que ser el antipánico, que en este caso lo que hace es, cuando detecta un error, como lo dijimos acá, por ejemplo, va analizando acá y detectó un error, simple y sencillamente encapsula o cierra la función y directamente le dice, este es un error de función o un error de estructura. Si no fuesen funciones, es una estructura. Por ejemplo, por decirles así, la estructura, digamos que esta es la estructura de un ciclo. Esta es la estructura de un ciclo, perdón, vamos a colocarle ciclo en español. Usted armó la estructura de un ciclo. Viene y empieza a analizar, y aquí yo tengo una condición, por decirles así. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una condición. Y aquí arriba tenemos nosotros otra condición. Son las estructuras, estamos suponiendo. Entonces el modo antipánico viene, analiza, verifica, estructura bien hecha, por favor pase. Topa con el ciclo, viene y encontramos un error en esta estructura. Entonces, no va a ir a buscar otra estructura bien hecha, porque si utilizas el modo pánico, dije, entonces tendría que dejar esto pendiente y tomar esta parte.
pero ya son errores completamente distintos. O sea, imagínense que la próxima estructura está como a 20 líneas de código, entonces ¿a qué horas va a encontrar una estructura bien formada? Entonces lo único que hace que cuando detecta un error en la estructura, cierra la estructura y dice, hay un error en esta estructura, en este caso en el ciclo, y luego continúa con su trabajo, con lo demás. O sea, no, por decirles así, no busca la próxima estructura bien formada, sino que cierra toda la estructura y dice, este es un error y devuelve el error en la estructura donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, eso serían la forma en la cual nosotros podemos controlar los errores, tomando en cuenta la naturaleza del error, lo que quería escribirle el programador, algo muy importante, por medio de las reglas de palabra clave o por medio de antipánico. ¿Alguna duda que ustedes tengan, me indican? Esto ya es lo último de la parte sintáctica, entonces yo aquí cerraría la parte sintáctica, ¿verdad? Después de todo lo que dijimos, de todas las estructuras, nos quedaríamos con esta parte. Si todo está bien, me indican. Voy a ir mencionando uno por uno, permítame. Permítame. Todo está claro por el momento. Los voy a ir mencionando uno por uno. Así es, Edwin. Llevo ratos de estar grabando. Bueno, así me dice acá que está grabando. Ok. Ok. Pedro, ¿estará por ahí? Sí. Gracias, Pedro, muy amable. Edgar Amilcar. Buenas noches, Inge. Gracias, muy amable. Miguel Alberto. Presente, Inge. Gracias, Miguel, muy amable. Minor. Presente, ingeniero. Gracias, Minor, muy amable. Francisco. Francisco Presente, Antonio. Inge. Gracias, Francisco. Eduardo Antonio, no está. Juan Martín. Presente, Inge. Gracias, Juan, muy amable. Henry. Ahí lo escuché también. Presente, Inge. Gracias. Luis David. Luis David. No está. Mario Alejandro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Pablo. Presente, ingeniero. Buenas noches, Pablo. Yalmaro Toniel. Presente, ingeniero. Gracias, Otoniel, muy amable. Erika, no sé si ya regresó. Ya, Inge, presente. Gracias, Erika. Andrews, por ahí también lo escuché hace un rato. Presente, Inge. Gracias, Andrews. Marcio, por aquí está. Gracias. Presente, Inge. Gracias, Marcio. Edin, también lo acabo de escuchar, no sé si ella está también. Presente, Inge. Gracias, Leider. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches, mucho gusto. Juan Emanuel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, muy amables todos. Ahí estamos. ¿Cómo se llama? Esta vez yo les dije que les iba a controlar de mejor forma la asistencia por algunas actividades que vamos a desarrollar de último. ¿Estamos bien? Ya después les muestro cómo está su asistencia. Ok. Sigamos entonces. Entonces, todos de acuerdo, no hay ningún problema. Cambiemos de fase. Iniciamos con la fase semántica, pero antes de la fase semántica quiero que me entiendan realmente a qué se refieren con la palabra semántica.
Cuando nosotros estamos hablando de algo semántico es cuando nosotros le damos sentido a lo que nosotros, o a lo que están diciendo realmente, ¿verdad? Es la lógica que usted le da a alguna oración o bien a alguna palabra. Por ejemplo, si yo le digo caballo, usted se va a imaginar un caballo, no hay de otra. Yo le digo una casa, usted se va a imaginar una casa. No hay ninguna forma de imaginarse otra cosa. Entonces, esa es la parte semántica de cualquier lenguaje, que cuando se esté escuchando, se esté entendiendo, ¿verdad? Porque de que podemos escuchar, pero que entendamos es otra cosa. Entonces, esa es la parte semántica. Es darle lógica a lo que el código estemos escribiendo, ¿verdad? Porque posiblemente yo escribí bien cada palabrita del lenguaje de programación. Posiblemente puede ser que yo hice bien todas las estructuras, pero si no tiene sentido lo que yo escribí, ¿verdad? Pues no va a hacer absolutamente nada mi código. Entonces la parte semántica es la encargada de darle lógica y de darle sentido al lenguaje de programación al cual nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando hablemos de algo, un error semántico que nosotros cometemos en nuestros trabajos o en nuestras investigaciones, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive nosotros a veces los docentes lo cometemos cuando estamos colocando el material teórico en los módulos. Por ejemplo, usted está hablando de su tarea y al final hay una línea donde dice, en el siguiente capítulo, vamos a, ¿qué capítulo? Si el trabajo no tiene capítulos, ¿verdad? Entonces, no es un error de que hayamos escrito mal algo, sino que sencillamente es un error semántico. Estamos hablando de algo que no existía, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando usted está leyendo algo, algunos pues para leer se imaginan un montón de cosas, pero cuando se topa con algo, como que esto no tiene sentido, entonces tengo que volver a revisar realmente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por ejemplo, a quienes les gusta leer obras literarias, tienen un montón de nombres, entonces en la mente tienen la parte semántica, van analizando cada nombre, y si se vuelven a encontrar un nombre, dicen, y no que esto se había muerto hace un rato, pues entonces vuelven a revisar, ah, sí es cierto, es que no se murió, ¿verdad? Entonces, no sé, esa es la parte semántica que se utiliza en cualquier lenguaje. Para nosotros en la parte de compilación, la misma historia es, la única diferencia es de que acá la parte semántica va a encontrarle significado, sentido o interpretación al símbolo que nosotros estamos colocando, al token o a la línea de código que nosotros estemos trabajando de una representación formal, o sea que lo va a capturar de, recuérdense bien que lo que va a recibir la parte semántica. Recuérdense que la primera fase recibe un bloque de código. La primera fase es código, la que recibe. La segunda fase, bueno, recibe el código, pero al final entrega un listado de tokens. Puros tokens entrega la primera parte, ¿verdad? Esto se lo entrega la parte léxica y la parte léxica va a entregar árboles sintácticos, ¿verdad? Esto es lo que va a entregar la segunda fase. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir la fase semántica? Un árbol sintáctico. Entonces, ya está formado la parte sintáctica. ¿Qué es lo que va a hacer la parte semántica? Toma el mismo árbol que le entregó la parte sintáctica y empieza a realizarle el análisis y empieza a verificar si tiene un orden. Al momento de estar analizando, empieza a colocarle atributos a cada una de las reglas y a cada árbol. Esto ya para poder generar el código intermedio. O sea, lo que va a entregar aquí es un árbol ya como etiquetado. Por ejemplo, por decirles así, aquí la A valía 0, que aquí no estaba etiquetado, pero en la parte semántica sí. Entonces, aquí le va a colocar A vale 20. Hasta aquí ya viene etiquetado el árbol. Ese es el trabajo de la parte semántica. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar errores mucho más fuertes en cuanto a lo que nosotros estamos codificando, en cuanto al sentido lógico. ¿Cuáles son los errores semánticos? Tengamos claro esto, perdón. Un error léxico, escribimos mal las cosas.
error léxico. Error sintáctico, escribimos en el orden en que no debe ser el código. Error semántico, cuando escribimos algo que no tiene nada que ver dentro de la estructura. Por ejemplo, cuando usted quiere utilizar una variable que no está declarada, ¿verdad? Entonces, ese es un error completamente semántico, porque el compilador en la otra fase empieza a analizar perfecto y encuentra algo que todavía no existe, entonces, ¿cómo le va a colocar un valor? Por decirles así. O bien nosotros declaramos un entero y al final estamos colocando un decimal. Ese es un error completamente semántico, porque viene y revisa la tabla de símbolos, verifica, dice, bueno, necesito colocarle un número 20, pero revisan la tabla y en la tabla de símbolos y dice string, ¿verdad? Fíjense que esta variable es string, entonces, ¿cómo yo le voy a colocar un número 20? Entonces, le marca un error ahí. Entonces, esa parte ya es la parte semántica la que va a encontrar todo esos pequeños detalles que no son de escritura ni estructura, sino que son de parte lógica. Entonces, la parte semántica en este caso le va a dar sentido a nuestro código, le va a dar lógica a nuestro código, ¿verdad? A lo que nosotros vayamos a trabajar y vayamos a realizar. Y aquí hay algo muy importante también con respecto al análisis sintáctico y al análisis semántico. Acá, recuérdense bien, el sintáctico, lo que hace o lo que realiza prácticamente es una gramática, trabaja con una gramática incontextual. Dicho en otras palabras, que trabaja con una gramática independiente del contexto. Y dijimos en su momento, una gramática independientemente del contexto es aquella que no le interesa que hay adelante y que hay atrás. O sea que, por ejemplo, en la parte sintáctica no le interesa si antes hubo un if. Por ejemplo, aquí yo tengo un if. Vamos a colocar aquí. Y después tenemos un for. Y después tenemos un while. Y después podemos tener lo que sea. No le importa a este if que hay antes y tampoco le importa que hay después. O sea, imagínense un lenguaje de programación donde diría, no puedo usar un ciclo si no ha utilizado una condición, ¿verdad? Entonces sería un poquito raro el lenguaje de programación, ¿verdad? De hecho, no creo que exista. Sino que, porque es completamente incontextual. No nos interesa lo que hay adelante ni nos interesa qué es lo que sigue. Pero la parte semántica sí utiliza las gramáticas dependientes del contexto, ¿verdad? O sea, las contextuales. ¿Por qué utiliza una gramática dependiente del contexto? Porque, por ejemplo, para que yo pueda utilizar una variable, por ejemplo, para que yo pueda utilizar esta variable y le pueda asignar un valor, primero esta variable tiene que estar declarada. Y no puedo usarlo o no puedo trabajarlo al revés. ¿Me entienden? Primero se declara y después se usa. No es de que primero la use y después la declare. No funciona de esta forma. Y de igual forma es también, por ejemplo, cuando trabajan ustedes en Java y necesitan utilizar un archivo de cabecera, primero tienen que incluir el archivo de cabecera para poder utilizar todos los códigos. Si no utilizamos, por ejemplo, por decirles así, la librería mat, por decirles así, primero declaro la librería mat y después voy a poder utilizar las funciones que yo necesitan. Entonces sí hay un orden. Primero se debe de declarar y después utilizarlo. De igual forma, con muchos códigos que tienen mucha dependencia, por lo mismo, porque son completamente dependientes del contexto. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos gramáticas que utilizan, en la parte sintáctica y la parte semántica, en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, permítame. Ahora bien, dentro de la estructura de todo el compilador, tenemos esta parte. La parte léxica ya lo tenemos perfectamente claro.
La parte sintáctica lo tenemos también claro y aquí estamos ahorita en la parte semántica. La parte semántica viene específicamente del analizador sintáctico. Recuérdense bien de que no es de que funcione uno por uno, sino que funcionan de una forma simultánea, o sea, los tres al mismo tiempo. Por eso es de que están agrupados de la misma forma, que es la parte del análisis, porque funcionan los tres al mismo tiempo. También esto va a generar errores semánticos y los va a poder controlar, así como este controla sus errores, definitivamente el semántico también puede controlar sus errores. Pero la única diferencia es esta, acá con respecto a la tabla de símbolos. Fíjense bien, pues. Recuérdense que el léxico construye la tabla de símbolos. El léxico construye la tabla de símbolos. El sintáctico tiene la capacidad de ir a buscar cierta información en la tabla de símbolos. O sea, si en dado caso, yo les dije en ese momento, si en algún caso exagerado necesita ir a la tabla de símbolos, pues va a ir. Pero por lo general no va a ir porque solo son estructuras los que va a ir buscando. Entonces no necesita mucho ir a la tabla de símbolos. Pero el encargado directo de la tabla de símbolos es la parte semántica. Porque en la parte semántica tiene dos tareas principales. Tiene la facultad de mover los datos, mover los valores dentro de la tabla, como también buscar ciertos símbolos. Por eso es, por ejemplo, al momento de que usted creó su tabla de símbolos, por decirles de esta forma, hicimos nuestra tabla de símbolos, vamos a hacer una tabla de símbolos lo más pequeño posible para que podamos entender. Por ejemplo, tenemos la variable A, ¿verdad? Aquí tenemos acá, aquí tenemos, vamos a colocar aquí el identificador, el tipo y el valor, por decirles así, ¿verdad? Entonces tenemos aquí A, tipo entero, valor 0. Cuando la parte léxica construyó la tabla de símbolos, pues entregó esto, porque lo único que hizo fue crear cada símbolo y los colocó en la tabla y se acabó la bulla. Entonces no hay mucho problema. Cuando venga la parte semántica, empieza a analizar, por decirles así, se topó con la declaración de la A, viene y verifica. ¿Se creó la A? Sí, se creó la A, entonces avancemos. Entonces dice, le vamos a colocar dentro de nuestro código, por ejemplo, nuestro código está A es igual a 10. Entonces la parte semántica dice, muy bien, encontramos una A. Entonces, ¿qué va a ir a hacer la parte semántica? Va a ir a consultar a la tabla de símbolos. ¿Existe la A? Y si le dice que sí, continúa. Entonces la podemos utilizar. Como se puede utilizar, entonces viene y dice, le vamos a tener que colocar un valor 10. Viene la parte semántica, borra el 0 y le coloca el número 10. Entonces tiene la opción de poder modificar los valores también. A lo mismo, por decirles así, si yo declaré un vector, por ejemplo, llamemos un vector n, ¿verdad? Que es de tipo entero, valor 0. Aquí me haría falta unas columnas, por ejemplo, el tamaño del vector. En este caso, pongámosle longitud, tamaño o arreglo, como nosotros. Coloquémosle que es un vector de 5. Entonces, cuando nosotros encontremos acá, por ejemplo, el usuario lo utilizó y colocó de esta forma. N6 es igual a, y le colocó los valores. Por decirles así, porque se equivocó. Entonces, va a topar N, que es, va a verificar, es un arreglo. Recuérdense que es una variable también. Verifica. Acá necesito utilizar 6 espacios. Va a venir a verificar, sí, pero aquí solo declaró 5 nada más. Entonces es un error léxico. No es de que lo escribimos mal, sino que sencillamente no es la longitud que nosotros colocamos. Entonces va a ir a la tabla de símbolos a consultar de que ese arreglo no tenía ese tamaño.
Por eso es de que aquí nosotros se maneja estas dos cosas, que es la inserción y la búsqueda de símbolos dentro de la tabla de símbolos. Y al final la parte semántica va a entregar ya listo todo para generar un pequeño código. Ahora bien, ¿cuáles son las dos actuaciones principales del analizador semántico? Primero, va a anotar información semántica en la tabla de análisis. Cuando estamos hablando de anotar información en la tabla de árbol de semántica, el árbol de análisis, se crea una nueva gramática, ¿verdad? Que es una famosa gramática de atributos. Esta gramática de atributos es muy similar a la gramática que estamos colocando, que tiene 4 elementos, solo que aquí va a trabajar con 5 elementos porque va a haber un valor para cada información. Fue lo que yo les dije en su momento. Por ejemplo, viene aquí el árbol sintáctico, el que me entregó la fase sintáctica. Yo tengo aquí mi pequeño árbol. Entonces viene la parte semántica y va a empezar a etiquetar. Verifica, cumple, etiqueta. Le pone el valor, le pone el valor, le pone el valor. A modo que cuando se coloque la lectura y la generación de código, cada uno de los nodos hijos, pues tenga un valor y tenga un atributo. A eso se refiere con que toma la parte del árbol sintáctico y empieza a etiquetarlos. Entonces hay que etiquetar árboles en esta fase también. Y añadir posibles errores semánticos detectados en la rutina. Entonces, la parte semántica va a ser la que va a encontrar más errores de la que ustedes se imaginan. La mayoría de errores que cometemos nosotros en lenguajes de programación son semánticos, ¿verdad? Son semánticos, porque la parte léxica la puede pasar, se puede corregir. La parte sintáctica, pues uno la puede estructurar de una mejor forma y es completamente posible controlada, pero la parte semántica es la que encuentra más errores. No declaré variables, estoy utilizando otra variable, estoy colocando un valor que no corresponde, le estoy colocando otro atributo que no corresponde, no sé. Hay un montón de errores que son de la parte semántica. Por ejemplo, ¿qué comprueba la parte semántica al momento de estar trabajando en el compilador? Primero, lo que estamos diciendo desde hace ratos, perdón. Si un identificador ha sido declarado, todos los identificadores deben de estar declarados. Eso es lo primero que va a verificar. Saca su listadito, todas las variables, todos los identificadores, todas las funciones, ya las creó. Porque yo puedo llamar una función y no existe, ese es un error semántico, ¿verdad? Si hemos inicializado las variables antes de utilizarlas, al momento de crearlas, hay una rutina que permite inicializar las variables. En algunos lenguajes de programación muy estrictos, todas las variables hay que inicializarlas. En algunos lenguajes de programación nosotros todavía, recuerdo yo, que inicializábamos los vectores todavía, los llenábamos de 0, porque es parte del compilador, que es la parte del compilador en la parte semántica donde va a verificar que todas las variables se hayan inicializado. Si los índices para acceder a un vector y la matriz están en un rango, ¿qué quiere decir esa parte? Si yo declaré un vector de 10 posiciones, ¿verdad? Al momento de crearlas, yo no puedo llamarla, o por ejemplo, si yo hablo un ciclo que se repite de 1 a 20, y hago que ese vector se llene con ceros con ese arreglo. No va a funcionar, ¿por qué? Porque aquí el rango que yo estoy utilizando del vector, pues es más grande de lo que yo lo estoy declarando. O la matriz en este caso, ¿verdad? Entonces, declaré una matriz de 5 por 5 y estoy llenando una por 10 por 10, es un error completamente semántico, que esa es la parte que hay que corregir, ¿verdad? También aparece si las expresiones aritméticas tienen operandos de tipos incompatibles. Esos son errores completamente lógicos, semánticos también, pero toda expresión aritmética, los operandos debe tener los tipos que son compatibles. ¿A qué se refiere a esa parte? Por ejemplo, por decirles así, un error semántico podría ser esto. Voy a codificar aquí, es más rápido. Y voy a hacerlo en C++ que la mayoría utilizamos. Por ejemplo, colocamos int
Coloquemos, voy a colocar de una vez estas tres. Perdón, A, B y C. Entonces yo voy a colocar acá, suponiendo que ya leí A, B y C. Entonces yo le coloco que A valga 10, por decirles así, y B que valga 15. Entonces yo puedo hacer esto. C, que sería el resultado, A dividido B. Esto es un error completamente semántico. ¿A qué se refiere este error semántico? Porque a la variable C le estoy agregando, le estoy colocando una división y la C es entera. Entonces hay un error ahí. Entonces, todos los operandos de los tipos que yo vaya a trabajar sean completamente compatibles y no me cause ningún tipo de error. Este error está bien marcado en los lenguajes orientados a objetos cuando nosotros trabajamos con la librería MAT en .NET, por ejemplo, ¿va? Entonces, la variable que yo voy a colocar dentro de la función mat tienen que ser de un tipo de dato específico, tienen que ser booleano, string, entero, decimal, flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere si las expresiones aritméticas tienen operandos de tipos incompatibles. Entonces, ese es el trabajo de la parte semántica. Pues si no, yo analizo este código, no tuvo ningún problema. Sintáctica, léxica, todos están bien escritos, todos están bien escritos. Sintáctica, todos están bien declarados y bien usados, pero la lógica fue la que falló al final de cuentas. Ese es el trabajo de la parte semántica. Como también tenemos, dice que si al invocar un método o procedimiento, este ha sido declarado adecuadamente, número, tipo, parámetro, etcétera, 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 etcétera. En pocas palabras, si yo voy a crear una función, la parte semántica es la encargada de verificar que yo haya utilizado bien. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, vamos a colocar esto, vamos a colocar esto solo por ejemplo nada más. Vamos a colocar esto. Esta función. Ok. Necesario. Yo declaré aquí mi función, hice una pequeña función, pero al momento de utilizarla, posiblemente yo utilicé esta parte. Si yo vengo acá, yo escribo suma A, B. Entonces, primero acá es un error semántico porque la palabra suma no es el nombre correcto. O bien que yo coloque sum A y solo coloque una A nada más. Si la función me está pidiendo 2, aquí yo le tengo que colocar 2. Si me está colocando o pidiendo 3 como argumento, aquí tienen que ser 3. Entonces, a eso se refiere de que la parte semántica va a ser la encargada de verificar que las funciones que yo estoy colocando estén adecuadamente del tipo, por ejemplo, porque aquí colocamos nosotros, aquí se me olvidó, vamos a colocarle el tipo que aquí colocamos as integer. Lo dejamos como entero. Y al final yo coloqué esto. Por ejemplo, declaré una variable string A. Y yo le coloco A va a ser igual a sum A, B. Léxicamente, sintácticamente, aquí no hay ningún error. No hay un error. ¿Cuál es el error aquí? Que A es texto y la función es entera. Entonces, aquí hay un error completamente semántico. A eso se refiere también, va a ser el encargado de verificar que todo lo que yo utilice con funciones esté de una forma completamente correcta. Y de la misma forma también, si las funciones poseen un retorno de un valor y este sea compatible. Por ejemplo, yo le coloqué as integer y yo le coloqué esto, ¿verdad? Aquí también tenemos un error semántico, porque la función yo la declaré como entera, pero al final lo que yo estoy regresando es un flotante. Entonces también es un error semántico.
Estas son las comprobaciones que realiza la parte semántica. No sé si vamos bien o si tienen alguna duda, me van entendiendo cuál es el trabajo de la parte semántica. Ustedes me indican, yo los escucho. ¿Vamos bien? Solo esto lo que hace entonces es comparar que tenga sentido lo que escribimos, o sea, no que esté bien escrito, sino que esté que tenga lógica, me imagino. Así es, la parte semántica lo que hace es de que el código que yo haya escrito tenga sentido y tenga lógica, ¿verdad? Que no haya utilizado algo que no exista, que lo utilicé mal, que lo trabajé mal, no sé. Entonces, ese es el trabajo. Un Si se ejemplo fijan, de un error de estos, disculpe. son estos los que yo tengo, los que yo tengo acá. Este es un error semántico. 3 errores semánticos bien marcados cuando no declaramos una variable, ¿verdad? Todo está bien escrito, ¿verdad? Cuando, por eso aquí venía yo explicando cada ejemplo y cada uno, ¿verdad? Cuando yo no declaré una variable, que sería esta parte, cuando, ¿cómo se llama? Lleno más del espacio que tiene una matriz o un vector, ¿verdad? O, por ejemplo, sí, yo le reservé 5 espacios y quiero utilizar 7. Es un error semántico. Un error semántico es cuando a una variable, perdón, a una variable le quiero colocar un dato que no le corresponde. Yo lo declaré como texto y le quiero colocar un número entero o viceversa. Ese es un error semántico. Cuando yo hago una función y no le dejo bien las variables, por ejemplo, si le está pidiendo 2 argumentos, como lo que tenemos nosotros aquí, tiene 2 argumentos, A y B. Y cuando yo, porque quiero, y yo le coloco una C acá, esto es un error completamente semántico, porque aquí yo le estoy colocando 3 parámetros cuando solo necesitamos 2 parámetros nada más. Entonces, esos son los errores semánticos que controlan. Ok. Okay. Sigamos entonces. Cualquier cosa me cuentan, por favor. Gracias. Los demás, si ahí están, me indican si todo está bien, por favor. Yo estoy suponiendo que sí. Esto lo examinamos ya la próxima semana, entonces quiero que tengan bien claro esta parte. Entonces, también de todo lo que nosotros trabajamos o todo lo que nosotros realizamos en la parte semántica, de colocar los trabajos que debe realizar, hay que tener mucho en cuenta 3 cosas muy importantes, que es la famosa gramática de atributos, ¿verdad? La gramática de atributos, vamos a colocarla aquí, la gramática de atributos. Una gramática de atributos es esta. Vamos a empezar a armarla poco a poco para que usted me entienda. Si usted se recuerda, la gramática que nosotros tenemos normalmente es de 4 elementos. Si usted se recuerda. Donde estaban los no terminales, ¿verdad? Los símbolos no terminales. Estaban los terminales. Estaba el conjunto de producción y estaba el axioma inicial, de donde nosotros vamos a iniciar. Solo son 4 elementos nada más. Pero ahora la gramática de atributos está formada por 5 elementos. Hay un nuevo elemento que es el elemento K. Este elemento K son los atributos o valores que tienen o funciones que tienen o un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo bastante pequeño, un poquito más rápido. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar esto. Por ejemplo, A deriva a una BA y ya está listo, ¿verdad? Y B deriva a una C. Esta es una gramática normal, una gramática en contextual bastante básica, ¿verdad? Pero al momento de pasarlo a la parte semántica, nosotros necesitamos una gramática de atributos. Esta gramática de atributos lo que va a hacer es esto.
hace realmente lo mismo porque lo traduce, lo único es que le va a colocar atributos a cada producción. Por ejemplo, tenemos A deriva a B, pero ahorita necesito yo escribirle sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de B? Por ejemplo, le vamos a colocar un valor, yo solo voy a colocar val por un momento, va a ir el valor de la B, y necesito también A, y le vamos a colocar aquí su valor también, ¿verdad? Y podemos colocar aquí la B, deriva a una C, y le vamos a colocar también sus atributos. Ese val que yo coloqué ahí puede ser el valor que contenga la variable en ese momento, ¿verdad? O bien en algunos compiladores son pequeños archivos o son cadenas string, que esas cadenas string es en donde guardan todo el historial que ha sufrido esta pequeña C, por decirles así. Aquí va a estar escrito cuántas veces cambió de valor, como cuando uno declara una variable sencilla y lo metemos en un ciclo, decimos que es llenar 10 números y solo utilizamos uno, en el primer ciclo vale 1, en el segundo ciclo vale 3 y uno le va colocando. Entonces, con la gramática de tributos va a generar un listado en un pequeño string cuáles fueron todos esos valores que tuvo esta variable. Entonces, por eso se le llaman gramática de atributos, porque va a ir marcando, va a ir colocando nuevas propiedades a cada no terminal, inclusive a los terminales que no vayan, que vayan a trabajar. En este caso, al momento de colocarles los atributos, ¿verdad? Hay que considerar que sigue manteniendo la estructura de la gramática esta. O sea, no es de que tenga otra forma, porque sigue teniendo los 4. Lo único nuevo es que le coloca ciertos valores. Sigue teniendo a cada uno. Y a cada símbolo de la gramática, terminal o no terminal, porque no solo a un elemento se le coloca, sino que ya sean terminal o no terminal, se le tiene que agregar el atributo o una lista de atributos semánticos, ¿verdad? O en este caso todos los cambios que se está realizando, como nosotros lo querramos ver. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros tuviésemos, en este caso, permítame un segundito. Ahora les voy a copiar el ejemplo. Ahí estamos. Si tuviésemos nosotros este ejemplo. Aquí hay un ejemplo que tenemos ahí. En este caso, dice si tenemos la variable E cuyos atributos son valor y tipo, que son los atributos que tienen que tener una variable. Entonces, el símbolo no terminal deriva a una variable E. Como esta es una variable, no se logra ver, como esta es una variable, va a tener dos atributos. La variable tiene que tener un valor y un tipo. Dicho de otra forma, por ejemplo, yo le coloco la variable n, valor 0, tipo entero. Miren, la parte semántica tiene que empezar a etiquetar cada uno de los símbolos de todo lo que vaya a encontrar dentro de la gramática. Entonces, esto le va a permitir actualizar los valores que tiene. Al momento de analizar todo el árbol, al final posiblemente esta n ya no terminó con 0, porque 0 cuando lo declaramos, pero al final terminó valiendo 5, por decirles así. Entonces, cuando se genere el código, pues ya va a tener un valor 5, ¿verdad? Entonces, dice acá que las reglas de producción se modifican para distinguir las apariciones de los símbolos. Por ejemplo, ya se colocan de esta forma también, porque así como puede tener un valor, también puede tener las acciones. En este caso,
lo que les decía hace un ratito, se pueden colocar un valor string donde están toda la información o todos los datos que se obtuvieron con ese identificador, con ese valor de la gramática que se esté trabajando. Entonces, por eso se le llama una gramática de atributos. Y cuando nosotros estamos hablando de acciones, dentro de los atributos nosotros podemos colocar acciones, actividades, para que estos puedan trabajar de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, por decirles así, tiene la capacidad de hacer esto. Por ejemplo, coloquemos S deriva a una A. Y acá se le coloca como acción, se le puede colocar inclusive una condición para que pueda trabajar. Es increíble. Cuando con nosotros podemos colocar, si B es igual a 0, entonces que A valga 5, ¿verdad? Entonces, en vez de colocarle un valor o algo constante, se le puede colocar operaciones de ese lado, ¿verdad? O si está vacío, o si en este caso no aparece en la tabla, tal vez no de esta forma un poquito más, ¿cómo se llama? Específica de la parte semántica, nosotros podemos colocar, por ejemplo, no sé si pertenece, por decirles así, pertenece a la tabla de símbolos, ¿verdad? Si este pertenece a la tabla de símbolos y es de un tipo tal, ¿verdad? Si es de un tipo entero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que haga otra cosa, ¿me entienden? Entonces, no solo se pueden colocar atributos, sino que se pueden colocar acciones también. Se pueden hacer un montón de acciones con esa variable. Si en dado caso, esto es lo que permite a nosotros, si ustedes se recuerdan, dentro, está un poquito atrás, donde decía que permite etiquetarlos y de igual forma también permite controlar los errores etiquetándolos también. Entonces, aquí uno puede codificar cuáles son, cómo se va a controlar ese error. Si no pertenece a la tabla de símbolos, que haga tal cosa. Entonces, eso permite que sea bien fácil poder examinar toda esa parte, ¿verdad? Entonces, esto sería a grandes rasgos, yendo un poquito rápido, lo que es la gramática de atributos, porque también nos vamos a topar con la tabla de símbolos, que es que al momento, que es la misma tabla de símbolos que nosotros teníamos al principio, lo único es que aquí la tabla de símbolos va a controlar que no se dupliquen identificadores, que realmente las variables estén declaradas, que sean compatibles, o sea, prácticamente acá también importa mucho la tabla de símbolos. Aquí importa mucho la tabla de símbolos, porque va a ser la encargada de que verifique que esa tabla que se creó tenga sentido, declaradas, controladas, que tengan las reglas que deben de tener en cuanto a métodos, funciones y procedimientos, o sea, que las funciones tengan lo que tengan que ser, que deben de tener lo que para hacer funciones, que los métodos que tengan todo lo que necesitan para hacer métodos, etcétera, 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 ¿verdad? Porque también al mismo tiempo ellos pueden venir e insertar valores dentro de la tabla de símbolos, como también puede venir a quitarlos y también puede modificar todos esos valores. Algo muy importante, la tabla de, perdón, el análisis semántico es la única que tiene la capacidad de poder eliminar un símbolo. Si ve que hay un símbolo acá que nunca se utilizó y nunca se llegó a eso, pues primero le va a avisar, y si no le avisa, pues lo puede quitar. Es la única fase que puede quitar esta parte. Todo dependerá de la acción y de la regla que se le vaya a colocar a esta parte semántica. Hay distintas, prácticamente dos tipos de reglas, y los vamos a platicar la próxima semana, que es la dirigida por la sintaxis y la dirigida por la traducción. En este caso, las dirigidas por la sintaxis, en este caso el usuario no logra ver cómo trabaja, cómo se implementa. En cambio, las que trabajan por medio de los esquemas permiten todavía al usuario
ver el funcionamiento semántico de cómo hace toda la estructura, ¿verdad? Al momento de definir cuáles son las reglas que se vayan a utilizar, pues ya podemos trabajar de una mejor forma. Recuérdense que hay dos tipos de análisis, así como en la parte sintáctica se decidió si lo iban a hacer de forma ascendente y lo iban a hacer de forma descendente, aquí también nosotros podemos trabajarlo por medio al momento de analizarlo, cómo se va a trabajar, si va a ser descendente o ascendente, trabajando una regla, tipo de evaluación sintáctica que nosotros estemos utilizando, ya sea de una forma sintáctica con un árbol basado en reglas, porque se pueden trabajar con reglas, sin recuerdo, etcétera, etcétera, y cómo lo vamos a trabajar, como la propagación, dice la teoría, ¿verdad? La propagación que puede ser sintetizado o bien heredado, pero eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. La parte teórica la van a encontrar ustedes en el módulo y yo llegaría hasta acá para en cuestiones de parte práctica. No voy a trabajar parte práctica para poder evaluar de una forma bien detallada la parte sintáctica la próxima semana. Me indican si tienen alguna duda, perdón por correr bastante de último.